En primer lugar, daros la bienvenida y las gracias por escucharme. Esta charla patrocinada por mis amigos de la Casa Osteógenos de Biomateriales, ¿de acuerdo? Lo que voy a tratar de hacer es una charla bastante, no muy extensa, con algo de teoría, en la que, como veréis a continuación, voy a ir recorriendo a través de una clasificación de tipos de defectos óseos. Cada uno, voy a ir desgranando cada uno de esos tipos de defectos y en función más o menos de eso, pues os iré mostrando diferentes maneras de abordar o de solucionar los casos con diferentes tipos de biomateriales. Entonces, sin más dilación, voy a comenzar lo que es la conferencia, que va a centrar sobre la clasificación que Bennick y Hammerle en 2014 hacen de los diferentes tipos de defectos óseos que nos podemos encontrar. Y ellos clasifican esta relación entre el 0 y el 5. Nos centramos en la tipo 2. La tipo 2 es una clasificación en la que nosotros podemos colocar el implante, pero si os fijáis lo que se va a producir es una pequeña dehiscencia de hueso por la parte vestibular dentro del marco óseo. Es decir, esto es lo que nos suele suceder generalmente a los que colocamos implantes prácticamente todos los días, un 10 o un 20% de los implantes que colocamos, ¿no? Es decir, nos queda un pequeño gap hacia la parte vestibular y ese pequeño gap, esa pequeña dehiscencia de hueso que tenemos por la parte vestibular, pues tenemos que intentar reconstruirla. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso se puede colocar el implante inmediato o se puede colocar el implante y hacer una pequeña regeneración por vestibular local. Entonces, en estos casos, lo que aconseja ya el artículo es hacer o colocar una capa de seno injerto y cubrirlo con una membrana de colágeno. Yo os voy a explicar qué es lo que os aconsejo en todos los cursos que damos con osteógenos y lo que os explico a mis alumnos de la universidad. Y es básicamente centrado en la historia. La historia de este tipo de regeneraciones comienza para mí por lo menos en el año 2004, cuando entre otros el grupo de estudio de Juli Wan saca este artículo, ¿de acuerdo?, en el que explica lo que se llama la técnica del sándwich. Es decir, se le producen unas pequeñas dehiscencias o fenestraciones óseas por vestibular y es lo que plantean en un primer momento era colocar el implante dental y colocar una serie de capas, en este caso una primera capa de hueso autólogo, una siguiente capa de hueso de aloinjerto, es decir, de la misma especie pero de distinto individuo, finalmente una capa de seno injerto y cubrirlo todo con una membrana de colágeno. Y esto es 2004. Este es un artículo, una foto de ese artículo. Fijaos cómo son implantes que, aunque se vea mal en la imagen, son implantes mecanizados, sin tratar, de aquella manera, pero ellos proponían esta técnica. Y esto parece que funciona porque unos años más tarde, en 2016, este mismo grupo de estudio al que se incorpora, entre otros, el doctor Itz van Urban, que hoy en día puede llegar a ser uno de los padres de la regeneración, saca este concepto del sándwich, pero reduce una capa. Es decir, ya no vamos a colocar el aloinjerto, sino que lo que nos propone cuando se nos expone la superficie vestibular de un implante es colocar una primera capa de hueso autólogo en contacto con el implante, seguido de una capa de senoinjerto, ¿de acuerdo?, de biomaterial, y cubierto con una membrana de colágeno. Como veis en la imagen, hacemos la extracción y con la sonda periodontal constatamos que efectivamente no hay esa cortical. El defecto era grande y en este caso lo que decido es levantar un colgajo. Fijaos en la imagen de la derecha como no tenemos nada de tabla vestibular. Pero sin embargo, este defecto sí tiene un carácter de autocontención, es muy autocontenido, entonces nos permite colocar el implante, como os he enseñado en la clasificación tipo 2, y hacer una regeneración por capas en la parte externa o vestibular. Si os fijáis, colocamos ahí un implante, aquí veis como todo lo que estáis viendo dentro del propio alveolo, todo eso es hueso autólogo que he rascado de las paredes adyacentes, de acuerdo al defecto. Y a continuación, una vez tengo el implante colocado en la posición tridimensionalmente idónea, lo que vamos a hacer va a ser colocar un senoinjerto. En este caso es un TSV gel, un senoinjerto de la casa osteógenos, de acuerdo, que tiene una serie de características que hacen que las partículas se queden más cohesionadas. Digamos que lleva un tipo de cianoacrilato, es decir, lleva un tipo de pegamento que nos permite que se adhiera mejor al tejido y nos permite
permite trabajar un poquito mejor con el biomaterial. Y ahora ya simplemente nos queda colocar una membrana, en este caso colocamos una membrana Evolution que fijamos con un punto, como veis, a la parte superior de periósteo y simplemente después de reflejar los colajos correctamente, suturamos. Y aquí veis a la paciente desde una visión oclusal, porque este caso lo tenía escondido y me lo recordaron los propios compañeros de la casa Osteógenos y conseguí que la paciente viniese casi de milagro a hacerse una foto y una revisión. ¿De acuerdo? Os recomiendo este artículo porque es uno de los artículos que hablan de la Biblia, de cómo manejar una regeneración, que es el artículo también de Gully One de 2004, en el que habla de los 4 principios que tenemos que seguir. El primero más importante, cerrar la herida por primera intención. Por lo tanto, muy importante ese concepto que se llama PAS, ¿de acuerdo? La angiogénesis, es decir, una correcta vascularización de la zona a tratar. Además, necesitamos que se mantenga y que se cree un espacio. Es por esto por lo que introducimos no solo hueso autólogo, que tiene una tasa de reabsorción relativamente alta, y es por esto por lo que hay que meter un biomaterial. Hay que meter un biomaterial debajo de nuestras regeneraciones para que nos soporten y para que nos creen y para que nos mantengan un espacio, dando tiempo a que el hueso autólogo que está en contacto con el implante vaya poco a poco regenerando correctamente. Y finalmente el final de ese PAS principle, de acuerdo, que es la estabilidad de la herida en el medio plazo. Vamos a empezar a ver los defectos tipo 3. Como os he dicho, había 0, 1, 2 que ya lo he explicado, 3, 4 y nos falta también 4 y 5. Bien, los defectos tipo 3, por decirlo de alguna manera, son dehiscencias vestibulares que per se ya no son autocontenidas. Al no ser autocontenidas, lo que nos dicen los autores es que sí que se puede colocar el implante, pero en este artículo de 2014 lo que nos explicaban es que a pesar de que el implante se puede colocar, es un defecto en anchura, pero al no ser autocontenido, las posibilidades de que ese biomaterial funcione de una manera adecuada van a ser menores. Y ellos lo que recomendaban era la utilización de membranas no reabsorbibles para encofrar todo ese defecto y que pasase un tiempo prudencial antes de la reentrada. En este caso, yo personalmente, todos los que me conozcáis, sabréis que yo personalmente, dentro de las 2 opciones que tenemos cuando queremos hacer regeneraciones exigentes, tenemos básicamente 2, la realización de injertos tipo Curie, tipo Split Bone Block Technique, o bien la utilización de membranas no reabsorbibles. A mí personalmente no me gusta la utilización de las membranas no reabsorbibles, porque bueno, pues sé que dan una serie de complicaciones que quizá pueda llegar a ser un poquito mayor que las que da el propio hueso autólogo y por eso no voy a ellas. Entonces os voy a enseñar cómo manejo yo este tipo de situaciones con biomateriales pero que no son no reabsorbibles, que me van a dar menor problema, menor tasa de complicaciones. A mí me encanta la utilización de las láminas que tiene Osteógenos, ¿de acuerdo? Si veis en la imagen de la derecha, nos encontramos con un filo de cuchillo, pero afortunadamente ese filo de cuchillo se expande poquito a poco como si fuera una pirámide. Lo explicó perfectamente el doctor Daniel Robles, que es experto en expansiones, el otro día. Entonces, como nosotros estamos viendo ya que esto se abre, que la pirámide se abre, ¿por qué no intentar colocar los implantes, como dice el artículo de Bennick y Hammerle, dentro de este tipo 3, pero al mismo tiempo reconstruir la barrera, reconstruir el tejido? Bueno, pues en este caso, por supuesto, coloqué los implantes, coloco unos implantes que tienen una capacidad autorroscante importante para que me confieran un buen torque, intento hacer una técnica de expansión, fijaos en la imagen de la derecha abajo los cracks, cómo se nos han abierto las tablas, pero al mismo tiempo lo que sí que tengo es unos defectos dehiscentes que aunque están fuera del marco, porque si veis están fuera del marco óseo, se pueden reconstruir. Es aquí cuando pues Hammer le hubiese colocado una membrana no reabsorbible, pero a mí como me da mucha más confianza lo que voy a hacer es colocar una lámina. Coloco unas láminas corticales, de acuerdo, de 1 milímetro de grosor, de origen equino, que fijo a distancia, ¿de acuerdo? Como si fuese una técnica del encofrado, como una técnica de Curie, la dejo un poquito a distancia. Rascamos hueso autólogo de la zona del mentón y lo que hacemos es colocarlo en contacto con los implantes y a continuación introducir un biomaterial que os aconsejo asociar a este tipo de membranas, que es el MP3, es decir, es un biomaterial que es una hidroxiapatita pero que es colagenada. Ese colágeno me va a permitir que el recambio de hueso y la cicatrización mejoren. Fijaos en la reentrada que nos encontramos a los 4 meses. No fueron 4, fueron 5 meses. Este dato está erróneo, pero fijaos a los 5 meses cómo nos encontramos con una calidad ósea tremenda. Pues siguiendo un poco
Con la evolución de esto vamos a los tipos 4, nos quedan luego también los 5. Tipo 4, pues un defecto que ya es un defecto en anchura, es decir, es un defecto horizontal, pero es un gran defecto horizontal que está fuera del marco, que no me permite estabilizar correctamente mi implante y que me obliga a hacer una reconstrucción previa antes que poder colocar colocar los implantes. Entonces, en este caso, ellos te proponen dos alternativas: o hacemos una técnica de injerto en bloque, o bien hacemos un manejo de tejidos con un PTFE, con una membrana tipo citoplast o similar. Y de nuevo lo que vamos a hacer, o en este caso os muestro qué es lo que yo hago. Por ejemplo, en este primer caso utilizo un bloque de origen porcino. Os muestro el caso. En este caso realizo la extracción, ¿de acuerdo? Y la paciente viene pues a las 8 semanas más o menos, como veis en la imagen, ¿de acuerdo? Se ha producido una migración apical del tejido blando. Tengo la suerte de que el periodonto es grueso, pero al mismo tiempo tengo la mala suerte de que la mujer tiene casi 80 años y por lo tanto su potencial regenerador es bajo. Entonces, en este caso lo que planteo es hacer una reconstrucción, pero en vez de, como decían en el artículo, colocar un injerto en bloque o hacer una técnica con PTF, ¿por qué no podemos colocar un injerto, en este caso un bloque de origen porcino? Bueno, pues es lo que hicimos, pero con una técnica especial. Yo lo que hago en estos casos es hacer colgajos que se llaman del labio superior o del músculo del labio superior, descritos entre otros autores por Urban en su último libro. Es decir, lo que vamos a hacer es aprovechar todo ese tejido conectivo que se nos ha introducido dentro del alveolo, que se nos ha metido en la fase de maduración. En vez de quitarlo o cortarlo, ¿por qué no lo aprovechamos? Lo dejamos vascularizado y conectado al colgajo vestibular y lo utilizamos para hacer un injerto de conectivo en silla de montar. Pues es exactamente lo que hicimos. Colocamos un bloque porcino fijado con 2 tornillos, lo pulimos todo bien, colocamos una membrana de colágeno encima y en este caso lo que hicimos fue cerrar, pero colocando ese injerto en silla de montar. Fijaos a los 3 meses, fijaos cómo mi compañero el doctor Serrano tiene que cortar el provisional de Ketipón que lleva la paciente, porque es que no podíamos meterle ni margen gingival de todo lo que habíamos ganado. No os preocupéis que esto luego evidentemente baja. Y así tenemos a la paciente a los 7 meses. En la imagen superior izquierda cómo vino después de la extracción y en la derecha abajo cómo tenemos el tejido a los 7 meses. Nada, la paciente porque dejé el implante otros 6 meses, la paciente acude así a la consulta para hacerse la segunda fase, visión oclusal, visión crestal. Os muestro la oclusal, ¿de acuerdo? Y nada, el trabajo prostóncico de mi compañero de nuevo, de Jorge Serrano, nos permite, aquí veis la adaptación de la corona definitiva desde la visión oclusal, ¿de acuerdo? Veis cómo está mantenido todo el margen, todo el volumen y está todo perfecto, y una correcta provisionalización por parte de mi compañero manejando el perfil crítico y sobre todo el subcrítico nos permitió que tuviéramos un resultado que bajo mi punto de vista es muy bueno para una paciente con un caso comprometido, con las pérdidas que tenía y la edad que tenía la paciente. Aquí vamos a la clasificación de defectos tipo 5, ¿de acuerdo? Es decir, defectos que ya no son horizontales, sino que tienen un componente vertical. Sobrado decir que cualquiera de vosotros, si hace algo de regeneración, sabrá que siempre el vertical es el más complejo. Entonces, en estos casos, de nuevo, lo que nos dicen los autores es que no debemos colocar el implante inmediato, que primero hay que regenerar y que luego hay que colocar los implantes, y de nuevo plantean la dupla de si hacer un bloque de hueso o una membrana no reabsorbible. Como os he dicho, pues yo por la filosofía de trabajo que tengo y por los maestros que tuve, fundamentalmente, entre otros, quien me enseñó la técnica de Curie, el doctor Tino Colmenero, que es un crack en regeneración también, del que he aprendido mucho y que si me está viendo le mando un saludo, pues lo que hicimos fue, o lo que suelo hacer en estos casos, es hacer técnicas de Curie, ¿de acuerdo? Si veis aquí en la imagen, esto es la filosofía muy resumida de lo que es la técnica del profesor Curie. Pues en este caso, fijaos que lo que hicimos fue una técnica de Curie. Levantamos el colgajo y vamos a aprovechar los picos de hueso de esta zona para reconstruir en altura, ¿de acuerdo? Cogemos este bloquecito de hueso, lo dividimos, lo laminamos, le damos la forma que tiene esta zona de la sínfisis, lo vamos a rellenar todo con hueso autólogo por la parte interna y lo vamos a compactar bien y lo vamos a suturar, ¿de acuerdo? Vamos a dejar que pasen exactamente 5 meses, normalmente entro a los 4, pero al ser una zona menos vascular, sector anterior, me gusta esperar uno más y al mes nos encontramos con este hueso. ¿De acuerdo? Fijaos qué calidad y qué cantidad ósea nos encontramos desde la parte superior
cómo habíamos contorneado este bloquecito, cómo lo habíamos rellenado. Lo que quiero es contaros pues algunos avances, algunas cosas con las que también podemos contar cuando hablamos del BBA Concept, ¿de acuerdo? Que son ventajas que nos da Osteógenos. Una de ellas es una pequeña laminita porcina que nos sirve para hacer curry, ¿de acuerdo? Entonces os voy a mostrar rápidamente este caso, porque a mí me gusta muchas veces hacer casos bilaterales. Lo que hacemos en este caso es que tenemos un defecto en anchura, como veis aquí, y lo que vamos a hacer va a ser colocar una lámina de hueso, en este caso cortical rígida, a distancia, como si hiciésemos un curí en 2D, y lo vamos a rellenar todo con hueso autólogo del propio paciente rascado de la zona de la rama de la mandíbula, y luego termino de compactar, si os fijáis bien, con algo de ápatos en el resto, pero simplemente para posicionar, para superponer, porque todo lo que hay dentro es hueso autólogo. Y esto es la lámina. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado, pero ahora con hueso autólogo. Y vamos a esperar 5 meses en concreto, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos va a pasar en el lado de la lámina y vamos a ver qué es lo que nos va a pasar en el lado del curí a los 5 meses. Si os fijáis en el lado de la lámina, tomamos una biopsia, ¿de acuerdo? Y fijaos qué hueso tenemos. ¿De acuerdo? Si os estáis fijando en los implantes, para que lo sepáis y veréis ahora la radiografía, son implantes de 5 milímetros de diámetro. Y fijaos la cantidad de hueso que me queda hacia la parte vestibular cuando retiramos la lámina y colocamos los implantes, ¿de acuerdo? Hicimos unas pequeñas biopsias en las que veíamos que sobre todo había bastante infiltrado de tejido, además de neoformación ósea, pero bastante infiltración de tejido, sobre todo en comparación con lo que veréis ahora, que es la reentrada del curí autólogo puro y duro, en el que estamos colocando de nuevo otro implante de 5 milímetros y el hueso que nos encontramos. Evidentemente las circunstancias son distintas, evidentemente el comportamiento de una cosa y de otra es distinta, pero yo entiendo que podemos tener pacientes en los que a lo mejor no queremos sacarle la lámina o no tenemos la habilidad técnica como para sacar ese hueso autólogo, y es una técnica que tenemos que tener en cuenta. Como todo, tiene sus pros y tiene sus contras. Aquí veis la histología del curí. No todo es oro lo que reluce, no es tan fácil de manejar o no es fácil de manejar. En la curva de aprendizaje también es importante. Hay que cortar la lámina con una sierra también. Es decir, no os vayáis a pensar que, bueno, no hago curí porque técnicamente no sé hacerlo, pero bueno, me voy a meter a esto que parece que es mucho más sencillo. Ojo, porque todo requiere de una curva de aprendizaje y en Osteógenos siempre recomendamos que hagáis cursos de formación que os permitan por lo menos hacer un preclínico al menos, ¿vale? Con esto, pues prácticamente terminamos. Antes de terminar, me gustaría dos cosas. La primera es contaros que, bueno, pues que todas las técnicas que os he explicado realmente lo he hecho en unos 45 o 50 minutos. Os animo a que os sigáis formando. Es fundamental la formación continuada en implantología, en odontología y sobre todo en las zonas y en las técnicas de regeneración. Me encanta la docencia y me encanta explicar un poco pues, cómo se pueden hacer todo este tipo de técnicas, y no me da tiempo, desafortunadamente, en tan poco tiempo como estos 45 minutos, para explicar cómo se deben hacer los colgajos, cómo se debe coger hueso y demás. Y por eso íbamos a lanzar esta publicidad en la Expo Dental, pero desafortunadamente, como sabéis, la Expo Dental pues ya no está y hasta 2022 no va a volver. Y es que en noviembre de este año, de 2020, haremos una formación de 3 días de duración con una amplia carga teórica en la que os explicaré cómo manejar todos los colgajos, tanto en sector posterior como anterior, los linguales, y sobre todo centrándonos en cómo poder hacer la técnica del encofrado, la técnica de Curie, el Split Bone Block Technique, con todo tipo de talleres hands-on en los que intentaremos, o en los que daré todo para que seáis capaces de adquirir las suficiente mano como para ser capaces de empezar a hacer pequeños injertos óseos tipo Curie en vuestras consultas, porque además el último día incluso haremos una cirugía en directo que intentaremos que sea de Curie lo más complejo posible. Antes de terminar, me gustaría, por supuesto, dar las gracias a la que para mí es mi familia, que es la familia de Osteógenos. Durante los últimos 4 o 5 años ha sido ponente nacional de ellos en múltiples talleres de formación, en las universidades como la Universidad de Salamanca, en la Universidad Complutense, en muchas ciudades, con muchos compañeros. Para mí son todos parte de mi familia. El trato que he tenido siempre desde el principio ha sido fantástico. Han apostado por mí pues desde bien joven, y se lo agradezco enormemente. ¿De acuerdo? Aquí tenéis a jóvenes valores también como el doctor Carlos Escuer, compañero y profesor mío de la Universidad Alfonso X el Sabio, pero también hay muchos otros por detrás. Y os recuerdo un poco que a partir de ahora entramos en la fase de preguntas. Intentaré responder todas las que pueda, tanto por YouTube, pero os aconsejo que os loguéis o que me agreguéis al Instagram,
¿de acuerdo? Para a partir de ahí, todas las que pueda ir leyendo, las iré leyendo y os las voy contestando ahora, pero también todas las que no me dé tiempo, porque bueno, pues desafortunadamente muchas veces algunas se quedan en el tintero, pues que me las podáis enviar. Y yo con el paso de los, pues de este tiempo, en cuanto pueda, os la voy respondiendo. Ya sabéis que a las